Buen día. Como siempre, yo espero que se haya dado la oportunidad de haber escuchado Revelaciones 12. Pero si por algún motivo no lo ha podido hacer, ahora yo le suplico, por la salvación de su alma, que por favor escuche toda esta información de Revelaciones 13. Le vuelvo a insistir que yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha encomendado, como es que les comparta toda esta información. Y es necesario que usted sepa que toda nuestra vida está quedando registrada en los libros de Dios. Y hay un libro llamado Libro de la Vida, en el cual debemos de estar inscritos para poder ser salvos, como tan claramente le fue revelado por Dios al apóstol Juan, cuando le permitió ver los acontecimientos de los últimos tiempos, y que todos vamos a comparecer ante Dios cuando lleguemos al juicio ante el gran trono blanco, como escrito está en Apocalipsis 20:11. Luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Quiero que sepa que usted ya no podrá tener la excusa de decirle cuando esté ante Dios: es que yo no sabía porque nadie me había dicho. Usted recibe esta información, que es lo que usted necesita saber para poder tener la salvación de su alma. Pero si usted no quiere escucharla ni leerla, ese ya es su problema, y es porque usted así lo decide. Saludos y bendiciones. Página número 1, Revelaciones 13. Antes de entrar a toda la información que se va a revelar aquí, es necesario que analicemos cómo Dios en estos tiempos también se está manifestando a través de profecías que se están dando por medio de servidores a los que se les han revelado situaciones proféticas que se están cumpliendo. Entre las más reconocidas está la situación del país de El Salvador. En estos tiempos es muy conocido de cómo el país de El Salvador ha resurgido o ha pasado de ser considerado como uno de los países más peligrosos del mundo a ser ahora uno de los países más seguros del mundo. Muchos salvadoreños es posible que ya hayan visto y escuchado la profecía que una ciudadana de República Dominicana dio en el año 2020, en plena pandemia. Dios le habla a El Salvador y al presidente. Así la puede encontrar en YouTube. Pero si por algún motivo usted no la ha visto, a continuación se le va a hacer llegar también el link para poder entrar y verla. Está anotado aquí. Esta profecía es muy importante porque se ha ido cumpliendo a través del tiempo, ya que ahora que estamos en el 2023, mucho de lo profetizado ya se ha cumplido, en donde el personaje principal es el presidente Nayib Bukele, que está en el poder desde el 1 de junio de 2019. Lo importante de esta profecía es que se cumplen dos citas bíblicas que son muy importantes. La primera es que es una profecía de los últimos tiempos, como fue profetizado por el profeta Joel, como escrito está en Joel 3:1. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones.
Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré de mi espíritu en aquellos días. En Biblia Cristiana, Joel 2:28. Y esto fue ratificado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, donde hace mención a esta profecía del profeta Joel, quedando todavía mucho más claro, como escrito está en Hechos 2:17. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas que profetizarán. La segunda cita bíblica es que para que sea una verdadera profecía, esta debe de cumplirse, como escrito está en Deuteronomio 18:22. Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. El profeta habrá hablado para jactarse y no le harás caso. Es de hacer mención que de acuerdo a la palabra de Dios escrita en la Biblia, esta profecía se ha estado cumpliendo y se pueden ver los resultados de cómo El Salvador ha ido cambiando. Pero lo más impactante es que va de acuerdo a todo lo que se le ha estado haciendo llegar por este medio a usted y de manera muy especial a lo último que en Revelaciones 12 se le ha hecho llegar. Por lo que le pido de manera muy especial que si no ha tenido la oportunidad de escuchar y ver esta información, por favor véala y escúchela. Le aseguro que no se va a arrepentir. Espero se haya dado el tiempo necesario para haber escuchado la profecía sobre El Salvador. Ahora le hago llegar la comprobación de esta profecía, porque la Biblia, que es la palabra que Dios nos ha dejado por escrito, todo lo que Él quiere que sepamos es impactante, porque en la misma Biblia están sus confirmaciones, y este caso no es la excepción, como escrito está en Jeremías 28:9. Por eso, un profeta que anuncia la paz no será reconocido como verdadero profeta mandado por Yahvé, mientras no se realice lo que él anunció. Ahora, vea y escuche la comprobación de esta profecía, que solo hace unos días, al 19 de septiembre de 2023, en reunión en la ONU, dio el presidente de El Salvador el discurso que comprueba el cambio que han tenido, y es específico en mencionar que a 4 años del inicio de su gobierno, y esto ha sido porque Dios ha estado tomando el control de todo. A continuación se le hace llegar esta información que aparece en YouTube como discurso completo de Nayib Bukele en la ONU, y la noticia es dada por CNN en español, al que pueden entrar anotando lo anterior o si se anota el link siguiente. Y se lo vuelvo a repetir, todo esto que ha sucedido concuerda con lo que en las diferentes revelaciones que se le han hecho llegar y de manera especial en la 12, para que usted, si no la ha visto y escuchado, por favor se dé la oportunidad de hacerlo. Ahora entramos en Revelaciones 13, considerando que es increíble el gran amor y misericordia de Dios, que ha permitido que en la Biblia católica se tenga el libro de Baruch, analizado anteriormente, y también se tengan estos capítulos 13 y 14 en el libro de Daniel, que no aparecen en la Biblia cristiana, los que son de vital importancia para entender mejor muchas cosas que se dan en las iglesias, porque en sí son profecías. Escúchelo, véalo y léalo en su Biblia católica, escrita, libro, que por lo regular todo hogar católico debe tener, ya que parte de esto ya lo han quitado o borrado de la Biblia en internet. En el capítulo 13 de Daniel está la profecía de lo que ningún dirigente de cualquier grupo que se digne de alabar a Dios
no debe de hacer. El pueblo de Dios llegó a ser dirigido por jueces, y esta profecía es sobre cualquier dirigente del pueblo que alabe a Dios, como escrito está en Daniel 13:1. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico. Tenía un jardín junto a su casa, y los judíos acudían donde él porque gozaba de gran estima entre todos. Aquel año habían sido nombrados jueces 2 ancianos escogidos entre el pueblo. En ellos se verificó lo que dijo el Señor: la corrupción ha salido de Babilonia, de los ancianos que hacían de jueces y que parecían guiar al pueblo. Estos 2 ancianos venían a menudo a casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito se dirigían a ellos. Se presenta una imagen de 2 ancianos. Y cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado, Susana iba a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos, que la veían ir a pasear todos los días, empezaron a desearla. Perdieron la cabeza, dejando de mirar al cielo y olvidando sus justos juicios. Los 2 estaban apasionados de ella, pero sin manifestarse el uno al otro su pasión, porque tenían vergüenza de descubrir el deseo que tenían de pecar con ella, y trataban afanosamente de verla todos los días. Un día, después de decirse mutuamente: vamos a casa porque es hora de comer, salieron y se fueron cada uno por su lado. Pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Entonces se preguntaron el uno al otro el motivo. Se confesaron su pasión y decidieron buscar el momento en que pudieran sorprender a Susana a solas. Mientras estaban esperando la ocasión favorable, Susana entró un día en el jardín, como los días anteriores, acompañada solamente de las sirvientas jóvenes. Y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie, excepto los 2 ancianos que estaban espiando escondidos. Susana dijo a sus criadas: tráiganme jabón y perfume y cierren las puertas del jardín para poder bañarme. Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido. No sabían que los ancianos estaban escondidos. En cuanto salieron las sirvientas, los 2 ancianos se levantaron y fueron corriendo donde ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros estamos llenos de pasión por ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no lo haces, juraremos que un joven estaba contigo y que por eso habías despedido a tus criadas. Susana exclamó gimiendo: me encuentro sitiada por todos lados. Si consiento es como morir. Si no consiento, no me libraré de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en manos de ustedes sin pecar antes que pecar delante del Señor. Y Susana se puso a gritar muy fuertemente. Los 2 ancianos gritaron también contra ella. Y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín, las gentes de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué pasaba. Y cuando los ancianos contaron su historia, los sirvientes se sintieron muy avergonzados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los 2 ancianos, llenos de pensamientos perversos contra Susana, para hacerla condenar a muerte. Y dijeron en presencia del pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Hilquías, la esposa de Joaquín. La mandaron a buscar y ella compareció acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era muy fina y de gran belleza, tenía puesto el velo.
Pero aquellos miserables ordenaron quitárselo para saciarse de su hermosura. Todos los suyos lloraban, y también todos los que la veían. Los dos ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella levantó, llorando, los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: mientras nosotros paseábamos solos por el jardín, entró ésta con dos criadas, cerró las puertas y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y pecó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver a esta maldad, fuimos corriendo hacia ellos. Los pillamos juntos, pero a él no lo pudimos atrapar porque era más forzudo que nosotros. Y abriendo la puerta se escapó. Entonces la apresamos y le preguntamos quién era ese joven, y no quiso decirlo. Somos testigos de todo esto. Aparece una imagen de las personas en el juicio de Susana. La asamblea los creyó, ya que eran ancianos y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Entonces Susana exclamó con voz fuerte: «Oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo sabes antes que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra mí». El Señor escuchó su voz, y cuando la llevaban a la muerte, Dios despertó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar: «Yo soy inocente de la muerte de esta». Y todo el pueblo se volvió a él y le dijo: «¿Qué significa todo eso que has dicho?». Él, de pie en medio de ellos, respondió: «¿Tan torpes son, hijos de Israel, que condenan sin averiguación y sin evidencia a una hija de nuestro pueblo? Vuelvan al tribunal, porque el testimonio que estos han levantado contra ella es falso». Todo el pueblo se apuró en volver allá, y los ancianos dijeron a Daniel: «Ven a sentarte con nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos». Daniel les dijo entonces: «Sepárenlos lejos a uno del otro, y yo los interrogaré». Una vez que los separaron, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en la maldad, ahora vas a pagar los crímenes de tu vida pasada. Tú dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, cuando el Señor ha dicho: no hará morir al inocente justo. Así pues, si tú lo has visto, dinos debajo de qué árbol lo vistes entretenerse juntos». Respondió él: «Bajo una acacia». Y Daniel contestó: «Verdaderamente te has condenado con esta mentira, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por medio». Después que despidió a este, Daniel mandó traer al otro y le dijo: «Raza de Canaán, no de Judá, la hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón». Así trataban a las mujeres de Israel, y ellas por miedo condescendían con ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la maldad de ustedes. Dime ahora, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo una encina. Dijo Daniel: tú también has mentido para mal tuyo. El ángel del Señor ya está esperando, espada en mano, para partirte por el medio y acabar con ustedes. Entonces toda la asamblea exclamó en alta voz, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos que Daniel convenció de falso testimonio por sus propias declaraciones. Les dieron muerte para cumplir la ley de Moisés, y ese día se salvó una vida inocente. Hilquías y su esposa dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido y todos sus parientes, por el hecho de que nada indigno se había hallado en ella. Y desde aquel día en adelante, Daniel fue grande a los ojos del pueblo.
Qué importante es este capítulo 13 de Daniel, pues es una profecía para todos los dirigentes de las diferentes iglesias que abusan de su control sobre los miembros de sus congregaciones y abusan sexualmente de niños y mujeres indiscriminadamente. Por razones de tiempo solo se darán a conocer solo 2 casos de los más relevantes de los últimos tiempos, entre tantísimos, muchos casos más que hay. Número 1. Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. La congregación nacida en México admite 175 casos de abuso sexual, 60 de su fundador. El fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de 60 menores de edad, según un informe revelado este sábado por esa congregación católica. Número 2. Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual de menores de edad el 3 de junio, de un total de 36 cargos. Este miércoles García fue condenado a una pena de 16 años y 8 meses de prisión. El apóstol de la Luz del Mundo había sido arrestado en junio de 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, junto con 2 de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Desde entonces Medina y García han permanecido recluidos en una cárcel del condado Los Ángeles. A García se le fijó una fianza de $90 millones, la más alta jamás registrada en California. Pero esta enseñanza no queda ahí, ya que por norma todo aquel que era nombrado juez o dirigente tenía que tener una vida y conducta intachable y ser casado, por lo que estos ancianos estaban siendo totalmente deshonestos con ellos mismos y con sus esposas, porque siendo casados estaban buscando placeres fuera del matrimonio, lo que se conoce como adulterio. Pero Susana les demuestra su fidelidad, primero a Dios y luego a su esposo, como tan claro lo dice cuando es chantajeada por esos ancianos malvados, como escrito está en los versículos Daniel 13:21. Si no lo haces, juraremos que un joven estaba contigo y que por eso habías despedido a tu criada. Susana exclamó gimiendo: me encuentro sitiada por todos lados. Si consiento, es como morir. Si no consiento, no me libraré de la mano de ustedes. Pero prefiero caer en manos de ustedes sin pecar antes que pecar delante del Señor. Y esto es vigente para todos aquellos cristianos y cristianas que no están poniendo sus ojos en las cosas de Dios, sino que andan buscando los placeres de este mundo. Porque en estos tiempos el adulterio es tan común que de eso se está aprovechando Satanás para la destrucción de tantos hogares. Y es por esto lo que Dios dejó instituido como es el matrimonio. En estos tiempos aún matrimonios entre cristianos ya no duran muchos años, mucho menos los matrimonios de personas que no conocen a Dios. Ahora vamos a ver el capítulo 14 de Daniel, que es una profecía que Dios les está dejando en la Biblia católica a los miembros de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en donde se predice de cómo los dirigentes se burlan de la insensatez de sus congregantes, que creen que lo que ellos colaboran es para bien de sus ídolos, pero todo es para provecho de sus sacerdotes, como escrito está en Daniel 14:1. El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro, el persa. Daniel era comensal del rey y más estimado que ningún otro de sus amigos, Daniel y los sacerdotes de Bel. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. El rey también lo adoraba
y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio, Daniel adoraba a su Dios. Le dijo el rey: ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió: porque yo no venero a ídolos hechos por las manos del hombre, sino solo al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y que tiene poder sobre todo ser viviente. El rey le dijo: ¿crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír y dijo: no te engañes, rey, ese ídolo por dentro es de barro y por fuera de cobre, y no ha comido jamás. Aparece imagen de Daniel rehusando al dios Bel. Al escucharlo, el rey se enojó, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo: si no me dicen quién es el que come por todo este dinero, morirán. Pero si demuestran que el que lo come es Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey: que se haga como has dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños. El rey se dirigió pues con Daniel al templo de Bel, y los sacerdotes de Bel le dijeron: nosotros vamos a salir de aquí, tu rey manda poner la comida y el vino preparado, luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Si mañana por la mañana cuando vuelvas encuentras que Bel no se ha comido todo, moriremos. En caso contrario, morirá Daniel, que nos ha calumniado. Ellos estaban tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa, y por ahí penetraban siempre y venían a comerse las ofrendas. En cuanto salieron y el rey mandó poner la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la desparramaran por todo el suelo del templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Aparece una imagen de los criados de Daniel regando la ceniza. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. Aparece una imagen de los sacerdotes haciendo un festín. El rey se levantó muy temprano, y Daniel también. El rey preguntó a Daniel: ¿están intactos los sellos? ¿Intactos?, respondió él. En cuanto abrieron la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz: grande eres, Bel, y en ti no hay engaño. Daniel se puso a reír y, deteniendo al rey para que no pasara más adentro, le dijo: mira el pavimento y observa de quién son esas pisadas. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños, dijo el rey. Se enojó muchísimo y mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces las puertas secretas por las que entraban a apoderarse de lo que había en la mesa. Entonces el rey mandó matarlos a todos y entregó Bel a Daniel, que lo destruyó juntamente con su templo. Aparece imagen de Daniel destruyendo al ídolo Bel. Había también un gran dragón que los habitantes veneraban, y dijo el rey a Daniel: al menos de este no dirás que es de bronce. Mira, está vivo y come y bebe. No negarás que es un Dios viviente. Adóralo pues. Respondió Daniel: yo adoro al Señor mi Dios, porque Él es un Dios vivo. Dame autorización y yo mataré a este dragón sin espada ni palo. El rey le dijo: puedes hacerlo. Aparece una gráfica en donde están todas las personas de ese tiempo viendo al dragón. Entonces Daniel tomó resina, grasa, pelos y lo coció junto, hizo unas bolas y las metió en el hocico de la serpiente, que reventó en cuanto las tragó. Y Daniel dijo: esto es lo que ustedes adoraban. Al enterarse
Los babilonios de esto se indignaron y se amotinaron contra el rey diciendo: el rey se ha hecho judío, destruyó a Abel, mató a la serpiente y suprimió a los sacerdotes. Se presentaron luego al rey y le dijeron: entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a todos los tuyos. Entonces el rey, al verse en peligro por su violencia, se vio obligado a entregarles a Daniel. Ellos lo echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. En este foso había 7 leones, a los que daban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas. Pero entonces no les dieron nada con el fin de que devoraran a Daniel. Aparece una imagen de Daniel orando a Dios a la par de los leones. Vivía en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc. Este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva la comida que preparaste a Babilonia para Daniel, que está en el foso de los leones. Habacuc dijo: Señor, jamás he visto Babilonia y no sé dónde está el foso. Pero el ángel del Señor lo tomó por la cabeza y llevándolo de los cabellos lo puso en Babilonia, junto al foso, con la rapidez de un espíritu. Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma la comida que te manda Dios. Daniel exclamó: oh Dios, te acordaste de mí y no has desamparado a los que te aman. Luego se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor llevaba a Habacuc al lugar en que estaba primero. El 7º día vino el rey a llorar a Daniel. Se acercó al foso, miró y vio a Daniel sentado ahí. Entonces gritó con entusiasmo: grande eres tú, Señor Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Y mandó sacar del foso a Daniel y arrojar allí a los que buscaban su muerte, que en su presencia fueron devorados al instante. Como pudo observarse, las personas que creen en los ídolos son violentos y defienden hasta la muerte a sus ídolos, aunque ellos no hagan nada por los que los defienden, como se ha podido analizar en todo lo que aquí se les ha compartido en todas las revelaciones. Y lo peor de todo esto es que en los tiempos actuales, aunque ya no se les dejen ofrendas de comida, como en el caso anterior, sí les ofrendan muchas otras cosas de las que sus dirigentes se quedan con ellas. Porque como ya se ha aclarado hasta el cansancio, los ídolos no son nada, pero son utilizados por Satanás para que lo adoren a él o a demonios, como escrito está en primera carta a los Corintios 10:19. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada, o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y eso también le fue revelado al apóstol Juan, cuando Dios le permite ver los acontecimientos de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 9:20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Más claro no lo puede decir Dios en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia católica. Y todo esto que se ha analizado con los capítulos 13 y 14 de Daniel, que vuelvo a repetir, son capítulos que solo están en la Biblia católica, es porque la falsa iglesia había tomado copia de todo lo que se hacía en Babilonia.
lo que, como ya se ha dicho, es la profecía de cómo iba a surgir en los últimos tiempos la iglesia falsa, la iglesia idolátrica, la iglesia apóstata, la iglesia mentirosa, la iglesia desobediente. ¿Qué es donde consideran la adoración, la veneración o el culto a los ídolos, a las imágenes, a las estatuas, a los santos, a las vírgenes y a todas las demás representaciones que han sido hechas por las manos de los hombres? Y esto no es una invención de nadie, mucho menos mía, ya que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, permitió que todo esto quedara escrito en la Biblia católica, porque en los últimos tiempos Dios quiere rescatar a todos aquellos que vean todo esto para que rectifiquen de su idolatría y sobre todo de su desobediencia al Dios único y verdadero, que todo nos lo ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia católica, porque esto no está escrito en la Biblia cristiana. Y todavía nuestro Dios, que es grande en amor y misericordia, permite que en tiempos antiguos hubiera esta ciudad llamada Babilonia, que tenía alrededor de 2500 ídolos, y que como profecía para los últimos tiempos, el profeta Jeremías profetiza en todo el capítulo 51 de cómo iba a ser destruida esa ciudad en esos tiempos. Y también está profetizando de cómo va a ser destruida también la Babilonia de los últimos tiempos, como escrito está en Jeremías 51:1. Así habla Yahvé: voy a levantar contra los habitantes de Babilonia un viento impetuoso. Enviaré a Babilonia gente que limpia el grano en la era para que la avienten y limpien su territorio, pues la van a atacar por todas partes en el día de su desgracia. Que ninguno de sus arqueros pueda estirar su arco y que nadie se pueda enderezar en su coraza. No tengan piedad con sus jóvenes, destruyan totalmente su ejército. Los caldeos caerán heridos en su tierra y acuchillados en las calles de Babilonia, porque Israel no es viuda de su Dios, Yahvé de los ejércitos, aunque su país estaba lleno de pecados contra el Santo de Israel. Salgan de en medio de Babilonia y que cada cual salve su vida, para que no perezcan cuando llegue su castigo, pues este es el momento de la venganza de Yahvé, en que él le dará su merecido. Babilonia era una copa de oro en manos de Yahvé que embriagó al mundo entero, ya que todas las naciones tomaron vino en ella y perdieron la razón. De repente ha caído Babilonia y se ha hecho pedazos. Lloren por ella. Vayan a buscar pomada para su mal, a lo mejor se cura. Atendimos a Babilonia, pero no se recuperó. Dejémosla ahí y partamos cada uno para nuestra tierra, porque el juicio en su contra llega hasta el cielo y se eleva hasta las nubes. Yahvé ha hecho brillar nuestros derechos. Vengan y contemos en Sión las obras de Yahvé, nuestro Dios. Afilen las flechas, llenen con ellas las cajas. Yahvé ha movido la voluntad del rey de los medos, para que éste marche contra Babilonia y la destruya. Esta será la venganza de Yahvé, la venganza por su templo. Frente a las murallas de Babilonia levanten banderas, refuercen la guardia, coloquen centinelas, preparen emboscadas, porque Yahvé mismo pensó el plan y hará cumplir lo que dijo contra los habitantes de Babilonia. Tú que resides cerca de grandes ríos, tú, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tus rapiñas. Yahvé de los ejércitos lo ha jurado por sí mismo. Te llenaré de hombres tan numerosos como langostas, que lanzarán gritos de guerra contra ti. Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia extendió los cielos. A su voz se acumulan las aguas en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra.
produce relámpagos en medio del aguacero y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre entonces se siente estúpido, imbécil, y el platero se avergüenza de su ídolo, pues sus estatuas no son más que mentiras que nunca respiran. Son cosas inútiles, puras tonterías que desaparecerán cuando llegue su castigo. No es así, en cambio, el Dios de Jacob, pues Él ha formado el universo, e Israel es su tribu heredera. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. Yo te usé como un martillo, como una masa para el combate. Contigo aplasté naciones, contigo destruí reinos, contigo derribé al caballo y al jinete, al carro de guerra y al que no lo monta. Contigo golpeé a hombres y mujeres, al viejo y al muchacho, al joven y a la doncella. Contigo aplasté al pastor y su rebaño, al labrador y su yunta, a gobernantes y funcionarios. Pero le devolveré a Babel y a todos los caldeos en presencia de ustedes, dice Yahvé, todo el mal que hicieron a Sión. Ya vengo a ti, cerro destructor que arruinabas la faz de la tierra. Apenas extienda mi mano contra ti, te haré rodar de lo alto de las rocas y te convertiré en un cerro quemado. Jamás sacarán de ti una piedra de cimientos, ni tampoco buscarán piedras para volver a edificarte. Serás un montón de ruinas para siempre, porque así lo ha dicho Yahvé. Agiten banderas por el mundo entero y toquen el clarín en todas las naciones. Preparen los países para atacarla. Citen a los reinos de Ararat, Mini y Askenaz para que marchen contra ella. Que entre en acción el oficial de reclutamiento. Lancen a la carga la caballería como una nube de langostas rabiosas. Alisten las naciones para el ataque. El rey de Media, sus gobernadores, todos sus jefes y todos los países que están bajo su imperio. La tierra tembló y se estremeció porque se cumplió lo que Yahvé había decretado contra Babilonia. Reducir el territorio de Babilonia a un desierto despoblado. Los valientes de Babilonia han abandonado la batalla y se han sentado en las ciudadelas, y se les acabaron las fuerzas y parecen unas mujeres. Han prendido fuego a sus aposentos y han hecho pedazos sus trancas. Carteros y mensajeros salen unos después de otros para comunicar al rey de Babilonia que su ciudad ha sido totalmente tomada. Los vados del río ocupados, las fortificaciones incendiadas y los soldados se han acobardado. Pues así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia se parece a una era al tiempo de la trilla. Para ella dentro de poco vendrá el tiempo de la siega. El pueblo de Sión dice: me comió y me chupó el rey de Babilonia, me dejó como un plato vacío, me tragó igual que un dragón, se llenó su estómago con mis mejores presas. Caigan sobre Babilonia mi humillación y mis sufrimientos, y mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dice Jerusalén. Por lo tanto, así habla Yahvé: aquí estoy para tomar la defensa de tu casa, y para asegurarte tu venganza. Voy a secar su río y a agotar sus vertientes. Babilonia se convertirá en un montón de piedras. Ven una guarida de chacales que cause horror y desprecio sin un solo habitante. Todos rugen como leones y andan gruyendo como leoncitos. ¿Tienen calor? Ya les tengo listo un refresco. Se lo daré para que tomen hasta perder los sentidos y caigan en un sueño eterno y nunca más puedan levantarse, afirma Yahvé. Los empujaré como corderos al matadero, como carneros y chivatos. ¿Cómo? ¿Ha caído?
¿Ha sido conquistada la más famosa del mundo entero? ¿Cómo? ¿Babilonia ahora es la más miserable de las naciones? El mar se salió en Babilonia y la sumergió bajo el tropel de sus olas. Sus ciudades se han convertido en un desierto seco y triste, donde nadie vive y por donde nadie pasa más. Haré una visita a Bel en Babilonia y le quitaré de su boca lo que ha comido. Ya no vendrán más a él las naciones. Los muros de Babilonia se vinieron abajo. Salgan de ahí, pueblo mío, que cada uno de ustedes salve su vida ante el fuego de la cólera de Yahvé, pero que no desfallezca su corazón ni se asuste por las noticias que circularán por el país, pues un año correrá un rumor, al año siguiente otro. La violencia se impondrá en el país y un tirano derrocará a otro. Pues bien, ya se acercaron los días en que voy a castigar a los ídolos de Babilonia. Se avergonzará todo su territorio, todos sus muertos quedarán tirados en el centro de la ciudad. Entonces el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos aplaudirán contra Babilonia, cuando del norte vengan a atacarla los destructores, dice Yahvé. Cuando le toque su turno, Babilonia debe caer por todos los muertos de Israel. Así como por Babilonia murió tanta gente en el mundo entero. Ustedes que se libraron de la espada, partan, no se queden ahí. Acuérdense de Yahvé en esta tierra lejana y que Jerusalén les venga a la memoria. Estábamos indignados al oír tantos insultos y nos tapábamos la cara de vergüenza al saber que extranjeros habían entrado en los lugares santos de la casa de Yahvé. No importa, ya viene el día, dice Yahvé, en que castigaré a sus ídolos y en toda su tierra se quejarán los heridos. Aunque Babilonia se levante hasta el cielo y alce su poder a donde nadie puede llegar, llegarán, sin embargo, hasta ahí los saqueadores que yo mandé, asegura Yahvé. Escuchen el griterío que sale de Babilonia y el crujido inmenso del país de los caldeos. Es Yahvé que destruye a Babilonia y hace callar su gran ruido. Sus olas pueden rugir como las del mar y sentirse el resonar de su voz. Es que viene sobre Babilonia el que la va a destruir. Sus soldados son hechos prisioneros y sus arcos rotos. Sí, Yahvé es el Dios de las represalias que paga estrictamente. Haré emborracharse a sus jefes y a sus sabios, a sus gobernantes, funcionarios y soldados, que caerán en un sueño eterno para no despertar más. Así lo declara el rey, que se llama Yahvé de los ejércitos. Esto dice Yahvé de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente demolida, y sus altas puertas serán quemadas, pues los pueblos trabajan para que todo quede en nada, y las naciones se esfuerzan para que todo lo consuma el fuego. Viene a continuación la orden que dio Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, al partir junto a Sedecías, rey de Judá, a Babilonia, el 4º año de su reinado. Seraías era el mayordomo de viaje. Entonces Jeremías había reunido en un libro todas las profecías que había escrito respecto de Babilonia, para anunciar todo el mal que caería sobre ella. Y Jeremías dio esta orden a Seraías: cuando llegues a Babilonia, cuida de leer en voz alta todo esto, y agrega: Yahvé, tú has declarado respecto a este lugar, que será destruido de manera que nadie lo vuelva a habitar y que quede arruinado para siempre. Terminado de leer el libro, lo atarás a una piedra y lo tirarás al Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia, y nunca se levantará de la ruina que yo traigo sobre ella. Hasta aquí, nada más, las palabras de Jeremías.
Y toda esta profecía fue cumplida para la gran ciudad de la antigüedad, y también se cumplirá para la Babilonia de los últimos tiempos. Y la palabra profética de Dios siempre está advirtiendo, porque Él no quiere que su pueblo perezca, sino que todos lleguen a salvarse. Pero esto no está en la decisión de Dios, sino en la decisión que cada persona tome de acuerdo a su libre albedrío, ya que la salvación es personal. Ahora escuche, vea, lea y si es posible investigue en su Biblia católica cómo fue ratificada esta profecía por el profeta Isaías y la profecía para la Babilonia de los últimos tiempos, como escrito está en Isaías 13:19. Babilonia, la perna de los reinos, la joya y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, arrasada por Dios. Nunca más en adelante será poblada o habitada, ni el árabe acampará allí, ni los pastores descansarán allí con sus rebaños. Por ahí vagarán las fieras del desierto, y las lechuzas se meterán en sus casas. Ahí bailarán los avestruces y danzarán los machos cabríos. Las hienas aullarán en sus castillos y los chacales en sus lujosos palacios. Ya se acerca su hora, no tardarán en llegar esos días. Como puede usted escuchar y leer todo lo que el profeta Isaías les dice, es muy similar a lo que ya les había profetizado el profeta Jeremías, que Dios ya había determinado acabar con la gran ciudad de Babilonia por todo el mal que le había hecho al pueblo de Dios. Y las preguntas que hoy nos podemos hacer son: ¿qué hay donde estaba Babilonia en la actualidad? ¿Cuál es su nombre actual? Sus ruinas están a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad, en Irak, cerca de la ciudad de Ilya, Irak, donde estuvo la ciudad de Babilonia. Hoy no hay más que ruinas, que están cerca de una ciudad llamada Ilya, en Irak. ¿Cuál fue el pecado de Babilonia? Actos inmorales, también la adoración de ídolos, ya que tenía alrededor de 2.500 ídolos. Expresiones orales o acciones que insultan o que muestran irreverencia a Dios y a lo que Él representa. ¿Por qué Dios destruyó Babilonia? Babilonia simboliza el mal, la confusión, la muerte de parte del pueblo de Dios, porque persiguen a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos, a los servidores y a todos los que creemos en un Dios vivo y verdadero. Dios destruyó Babilonia, una ciudad malvada del mundo antiguo, que incitaba y rendía culto a la idolatría, ya que tenían alrededor de 2.500 ídolos. La palabra de Dios se cumple, lo creamos o no lo creamos. Y lo que es más impactante para todos nosotros, lo queramos o no lo queramos, simplemente se cumple porque es una profecía y porque Dios así lo ha dicho. Y nos lo advierte de muchas maneras, pero no queremos obedecer, como en el caso de la gran ciudad de Babilonia, visto anteriormente. Y por lo tanto también se va a cumplir para la Babilonia de los últimos tiempos, que es todo lo que a continuación se va a ver y a analizar. Ahora escuche y lea lo que dijo el apóstol Pedro, refiriéndose a cómo iba a darse la iglesia falsa de los últimos tiempos. Pero también advierte que habrá un castigo para todos aquellos que, desobedeciendo la palabra de Dios escrita en la Biblia, sigan esas doctrinas falsas e idolátricas, como escrito está en segunda carta de Pedro 2:1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios
y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos ahí hasta el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Y empezamos con la gran profecía que le fue revelada al apóstol Juan por Dios, que en su infinito amor y misericordia se lo revela, para que estemos advertidos y no vayamos a sufrir las consecuencias que aquí se van a divulgar, y que todo ya está escrito en su santa y bendita palabra, escrita en la Biblia católica. Y escuche, vea y lea bien, porque lo vuelvo a repetir, como escrito está en la Biblia católica. Como escrito está en Apocalipsis 14:8. Lo siguió otro ángel gritando: cayó, cayó Babilonia la grande, la prostituta que servía su vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Y continúa como escrito está en Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía: está hecho. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Pero ¿a quién se está refiriendo? Esta profecía es una de las que más claramente se detallan en la Biblia. Aparte de todos los antecedentes que se dan en el libro de Baruch, capítulo 6, haciendo otra vez la gran aclaración que este libro solo está en la Biblia católica, cuando es profetizado de cómo se iba a dar la constitución o el nacimiento o el plagio de la Babilonia antigua a la Babilonia de los últimos tiempos, como tan claramente fue analizado en Revelaciones 12. Luego, como se profetiza en el libro de Jeremías capítulo 51 y en el libro de Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22, de cómo va a ser destruida la Babilonia antigua. Pero también están profetizando de cómo también va a ser destruida la Babilonia de los últimos tiempos, como tan detalladamente se le ha dado a conocer anteriormente en este mismo estudio. Cuando por lo regular las profecías no se detallan tanto o en momentos llegan a encubrirse o a ponerse en lenguaje cifrado para que no pueda entenderse tan claramente, sino hasta cuando se estén cumpliendo, como se lo dijo Dios a Daniel, cuando le da las profecías, y escrito está en Daniel 12:4. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán por aquí y por allá, y la maldad irá en aumento. Pero nuestro Dios, que es grande en misericordia y amor, permite que se le revele al apóstol Juan los acontecimientos de los últimos tiempos, y se reafirma todo lo anteriormente dicho sobre Babilonia, pero ya refiriéndose a la Babilonia de los últimos tiempos, para que a usted no le quede ninguna duda de a quién se está refiriendo. Y es aquí donde viene lo más impactante, que por medio de los ángeles
se va describiendo paso a paso de qué gran ciudad se está hablando. Y se describen todos los detalles de cómo es y qué peculiaridades tiene, qué hace y cómo lo hace. Y lo más impactante, su situación geográfica, para que no nos quede duda alguna de a quién se está refiriendo. Y lo haremos paso a paso y con imágenes y fotos de lo que se va describiendo. Paso número 1. Como descrito está en Apocalipsis 17:1. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. ¿Sabe usted quién es la que llegó a mezclar la política con la religión idolátrica? Y se relaciona con los reyes, presidentes, ministros y dirigentes de todo el mundo, como aquí se menciona por primera vez. Y aparecen fotos de papas con reyes, con presidentes, aparece con el presidente de México. Son las fotos que se ven aquí al final. Paso número 2. Como escrito está en Apocalipsis 17:3. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropa de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro, llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. ¿Sabe usted quién es el que se viste de color rojo, de color púrpura y escarlata, y lo hacen con grandes derroches de riqueza, y que además tienen una copa de oro o de color dorado, al que le dan el nombre de cáliz? Y aparece una fotografía de ordenación sacerdotal, otra fotografía de el sepelio de Pablo II, de un cáliz, otro cáliz, una ceremonia con el cáliz en 2 ocasiones. Eso es lo que aparece aquí al final de esta página. Se presentan otras 3 fotografías, una de cómo están vestidos de color escarlata, una Biblia con un cáliz y una ordenación sacerdotal. Paso número 3. Como escrito está en Apocalipsis 17:6. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Sabe usted quién es o cuál es la agrupación que ha causado más muertes de inocentes, con un movimiento destructor llamado la Santa Inquisición? Y vea cómo el apóstol Juan se sorprendió y se maravilla de esto, porque me imagino que le pareció extraordinariamente impactante, como escrito está en el pasaje anterior, en el versículo 7, Apocalipsis 17:7. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y se presentan 3 fotografías. Una que dice el Santo Oficio de la Inquisición en México, otra de cómo quemaban a las personas, y otra cómo eran los juicios de la Santa Inquisición
en la Nueva España. Y se siguen presentando otras 6 imágenes. Una de cómo torturaban y sacrificaban a las personas. Otro que dice la Santa Inquisición y cómo era que hacían los juicios. En otro están los sacerdotes vestidos de escarlata y en otros aparecen cómo es que enjuiciaban a las personas, en donde aparecen las filas en donde estaban llevando a las personas a ser enjuiciados en la Santa Inquisición. Paso número 4. Como escrito está en Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Esta revelación es impactante y no deja lugar a ninguna duda de a quién se está refiriendo. Y lea lo que dice el versículo 9. A ver si ustedes lo adivinan, ya que la única ciudad en el mundo, o sea en la tierra, asentada en 7 colinas, es la ciudad de Roma, donde está el Vaticano, que es el centro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Solo hay una ciudad asentada sobre 7 colinas en el mundo, y esta es Roma. Y los nombres de estas 7 colinas o montes son: número 1, el Palatino, la primera de las 7 colinas. 2, el Campidoglio, la colina municipal. 3, el Aventino, la colina plebeya. 4, el Esquilino, popular y festivo. 5, el Celio, remanso de paz. 6, el Quirinale, la colina del poder. Y 7, el Viminale, colina cosmopolita. Y se presenta aquí un croquis de cómo están situadas las 7 colinas en el territorio de Roma, así como también cómo están las iglesias ahí en el territorio de Roma. Paso número 5. Como escrito está en Apocalipsis 17:10. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. La bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados elegidos y que se mantienen fieles. Se pone una imagen de cómo el Señor Jesús, montado en un caballo blanco, combatirá a todos los infieles. Paso número 6. Como escrito está en Apocalipsis 17:15. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Esta es otra de las características que no deja lugar a ninguna duda de a quién se está refiriendo, ya que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está en casi todo el mundo, como puede verse a continuación. Se presenta un mapa mundi
con todos los países católicos y ahí se puede ver todo el área que está influenciada por ello. Y también se presenta otro mapa mundi para poder seguir viendo cómo está sobre todo el mundo la Iglesia Católica. Paso número 7. Como escrito está en Apocalipsis 17:16, los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Es impactante que para no dejar lugar a dudas, vuelve a mencionar que esa gran ciudad, refiriéndose a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es la que reina sobre todo el mundo, como lo menciona por segunda vez. Como tan claro, lo dice en Apocalipsis 17:18. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Aparece varias fotografías de Papa con la reina Isabel, de otro Papa con el líder ruso y otro Papa con un líder chino. Paso número 8. Como escrito está en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas, porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones, los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Es impactante esta profecía sobre la Babilonia de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 18:2. Gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas. Y que hay gran similitud con la Babilonia antigua, como se ha visto anteriormente y como escrito está en Jeremías 51:37. Babilonia se convertirá en un montón de piedra. Ven una guarida de chacales que cause horror y desprecio sin un solo habitante. Y esto es más ampliamente afirmado en lo visto anteriormente, como escrito está en Isaías 13:21. Por ahí vagarán las fieras del desierto, y las lechuzas se meterán en sus casas. Allí bailarán los avestruces, y danzarán los machos cabríos. Las hienas aullarán en sus castillos, y los chacales en sus lujosos palacios. Ya se acerca su hora, no tardarán en llegar esos días. Y lo más impactante es que por tercera vez vuelve a mencionar a todas las naciones y cómo los reyes de la tierra pecaron con ella, y también cómo los comerciantes se enriquecieron con ella por toda su suntuosidad, como escrito está en Apocalipsis 18:3. Porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones. Los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Aparece una fotografía del Papa con un presidente de México, luego con el presidente de Estados Unidos y luego con el presidente anterior, uno de los presidentes anteriores de Estados Unidos. Paso número 9. Como escrito está en Apocalipsis 18:4. Oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío,
no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es increíble el gran amor y misericordia de nuestro Dios, que todavía ruega a su pueblo que se salga de ahí. Aquí ruega a los integrantes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que se salgan de ahí, pero también está teniendo misericordia de todos los sacerdotes y todos los demás dirigentes que escuchen este llamado, para que se salgan y no pierdan la salvación de sus almas. Estos dos versículos son muy importantes, tanto que nuestro Dios, que es grande en misericordia y amor, también permitió que se dieran similitudes con la profecía que el profeta Jeremías también hace este mismo llamado al pueblo de Dios, que todavía se encontraba entre el pueblo de Babilonia en 2 ocasiones, instándolos a que se salieran para que no fueran a sufrir todo el castigo que Dios había determinado para esa gran ciudad por todo el sufrimiento que había causado al pueblo de Dios. Como escrito está en Jeremías 51:6, salgan de en medio de Babilonia y que cada cual salve su vida, para que no perezca cuando llegue su castigo, pues este es el momento de la venganza de Yahvé, en que él le dará su merecido. Y se lo vuelve a decir, como escrito está en Jeremías 51:45. Salgan de ahí, pueblo mío, que cada uno de ustedes salve su vida ante el fuego de la cólera de Yahvé, pero que no desfallezca su corazón, ni se asuste por las noticias que circularán por el país, pues un año correrá un rumor, al siguiente año otro. La violencia se impondrá en el país y un tirano derrocará a otro. Pues bien, ya se acercan los días en que voy a castigar a los ídolos de Babilonia. Como puede observarse, Dios no quiere castigar a aquellos que se arrepientan y se vuelvan obedientes a su palabra, como se vuelve a anotar en lo que escrito está en Apocalipsis 18:4. Oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, les pide a todos aquellos que sean sensibles a su llamado a que se salgan de en medio de la idolatría, para que no vayan a sufrir los castigos que se darán a todos aquellos que no quieran salirse. Esto no es por la fuerza, ni Dios los obliga a que lo hagan, si no quieren hacerlo, ya que la salvación es personal y es una decisión que cada quien va a tomar, porque Dios respeta el libre albedrío. Paso número 10. Como escrito está en Apocalipsis 18:6, devuélvanle según ella ha dado, páguenle el doble de lo que ha hecho, viértanle doble medida de lo que ella daba de beber, que sufra tantos tormentos y pena como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma: domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Por eso, y en un solo día, caerán sobre ella sus plagas, muerte, lamentos y hambre, y quedará consumida por el fuego, pues poderoso es su juez, que es el Dios, el Señor. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaban, y lo pasaban bien cuando vean la humareda de su incendio. Aquí vuelve a haber un enlace entre lo que sucederá a la Babilonia de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 18:6. Devuélvanle según ella ha dado, páguenle el doble de lo que ha hecho, viértanle doble medida de lo que ella daba de beber, que sufra tantos tormentos y penas como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma: domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento.
Ahora vea y analice lo que pasó a la Babilonia antigua, como escrito está en Jeremías 51:8. De repente ha caído Babilonia y se ha hecho pedazos. Lloren por ella. Vayan a buscar pomada para su mal. A lo mejor se cura. Atendimos a Babilonia, pero no se recuperó. Dejémosla ahí y partamos cada uno para nuestra tierra, porque el juicio en su contra llega hasta el cielo y se eleva hasta las nubes. Y por cuarta vez vuelve a mencionar que los que llorarán por ella y harán duelo son los reyes de la tierra que se prostituyeron con ella. Y aparecen tres fotografías, una de un papa con un presidente de Estados Unidos, otro del papa con unos reyes y otro del papa con otro presidente de Estados Unidos. Paso número 11. Como escrito está en Apocalipsis 18:10, se detendrán a distancia aterrados ante su suplicio y exclamarán: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora te arrasó el juicio! Llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercancías, sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestidos de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil y muebles muy costosos, bronce, hierro y mármol, especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, harina y trigo, vacunos y corderos, caballos y carruajes, esclavos y mercadería humana. Dirán: ya no verás más las frutas que ansiabas. Se acabó para ti el lujo y esplendor y jamás volverán. Los que traficaban con estas cosas y con ella se enriquecían, se mantendrán a distancia, horrorizados por su castigo, llorando y lamentándose. Esto es por toda la suntuosidad, ostentosidad, vanagloria y grandes lujos que hay en el Vaticano, como puede apreciarse en las fotos siguientes. Aparece un templo con varios ídolos por la parte de fuera y también por dentro. San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo y recibe por ello el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando a comienzos del siglo IV cesaron las persecuciones contra los cristianos, el emperador Constantino cedió al Papa un palacio llamado de Letrán para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta que en el siglo XIV los papas se trasladaron al Vaticano. Vea usted la suntuosidad y todos los ídolos que la conformaban, tanto por fuera como por dentro. Ahora veamos solo un poco de toda la suntuosidad, ostentosidad, fastuosidad, riqueza y grandes obras del Vaticano. Aparece una foto con el Vaticano al fondo, otra por dentro cómo es el Vaticano, otra de cómo está en medio de la ciudad, otra en donde se tienen todas las lujos que hay por dentro del Vaticano, y otra más en donde se tiene cómo está el Vaticano en Roma, y otra más donde hay todo el lujo que existe por dentro del Vaticano. Paso número 12. Como escrito está en Apocalipsis 18:16. Dirán a gritos: ¡ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas! En una hora se acabó tanta riqueza.
Todos los capitanes, navegantes, marineros y cuantos se ocupan en los trabajos del mar se detuvieron a distancia y gritaron al contemplar la humareda de su incendio: ¿dónde se ha visto jamás ciudad como esta? Y echando polvo sobre su cabeza decían llorando y lamentándose: ¡ay, ay de la gran ciudad, donde se hicieron muy ricos gracias a su lujo! Cuantos tenían naves en el mar, en una hora ha quedado devastada. Y para que no quede ninguna duda, vuelve a mencionar que se vestía de púrpura y escarlata, y con gran suntuosidad, como lo hacen los dirigentes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y como se ven a continuación. Aparecen 6 fotografías. La primera, un servicio en donde se ven los sacerdotes vestidos de púrpura y escarlata. Otra, que se han tomado varios sacerdotes. Una en donde aparece cómo es el color púrpura. Otra donde aparecen varios sacerdotes de púrpura y escarlata. Una donde aparece cómo es la sotana del sacerdote de púrpura, y otra en donde están en un servicio vestidos de color escarlata. Paso número 13. Como escrito está en Apocalipsis 18:20. Alégrense por ella, cielos, y también ustedes, los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con igual violencia, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Nunca más se oirán en ti el son de arpas y cítaras, flautas y trompetas. No trabajarán más en ti artesanos de ningún arte. No se oirá más en ti ruido de molino, ni brillará luz de lámpara. No se oirán más en ti los cantos del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y con tus hechicerías se extraviaron las naciones. En esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Esto escrito en este último versículo de Apocalipsis 18 es todavía más impactante, como tan claramente lo dice Apocalipsis 18:24. En esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Aparecen 3 imágenes. La primera de cómo están poniendo a una persona que va a ser cortado por la guillotina. Otro, cómo hacían los sufrimientos a los que martirizaban en la Inquisición. Y otra más en donde aparece el verdugo con la guillotina con la cual degollaban a los santos de aquel tiempo. Paso número 14. Y como escrito está en Apocalipsis 19:1. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Gloria
al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien envió para que viniera a dar su vida para pagar el precio de nuestro pecado y darnos salvación y vida eterna. Aparece una imagen en donde está el Dios Todopoderoso al centro y otra donde se están postrando los que le adoran, los ancianos y los 4 seres vivientes. Aquí termina la gran profecía sobre la Babilonia de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 17:5. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. La palabra de Dios es muy clara cuando se habló de la gran ciudad de Babilonia de la antigüedad, la que tenía alrededor de 2500 ídolos. Y en este versículo anterior nos dice claramente sobre su nombre escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Pero todas las características, todas las señales, todos los datos que los ángeles le fueron dando al apóstol Juan y que se han analizado paso a paso anteriormente, nos llevan a saber cuál es ese nombre. Sin lugar a dudas, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que a estos momentos cuenta con alrededor de 7000 santos que aparecen reflejados en la última edición del Martirologio Romano, presentada en 2005. El libro incluye todos los santos de la Iglesia hasta el cisma que separó a Oriente y Occidente en 1054. Y aquí viene una gran advertencia para todos aquellos líderes religiosos que siguen enseñando la idolatría, porque a su debido tiempo tendrán que rendir cuentas, porque Dios les demandará el engaño al que están llevando a todas las personas que creen en lo que ellos les dicen, y que por su engaño estas personas se vayan a perder y vayan a ir a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Tenga mucho cuidado usted, sacerdote o pastor o maestro o cualquier líder espiritual que esté llevando a sus seguidores a la idolatría. Y esto no es mentira ni tampoco es una broma. Porque la advertencia es directa. Si tanto usted que enseña como los que reciben estas enseñanzas y no se arrepienten, analice bien lo que escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Más claro no puede estar. Y vea bien que es según su Biblia católica, pero la decisión es suya porque la salvación es personal. Pero usted ya no podrá decir es que yo no sabía, porque todo ha quedado completamente explicado. Solo que aquí caben los dichos populares como el que dice: número 1, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Número 2, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y número 3, no hay peor ignorante que el que no quiere aprender, leer, ver, escuchar, investigar, etc. Que Dios les bendice grandemente.